¿Sí? Ahí va pregunta. Estoy diciendo, no, todavía no empiezo con la clase. Está larguísima la clase de hoy. Ahí va pregunta. Ahí va la pregunta. Ahora, el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una señal del Espíritu Santo. El que me conteste me explica, ¿eh? Hablar en lenguas es una señal del Espíritu Santo. El que me contesta me explica. A ver. Esa es la tercera pregunta. Apúntelas. Pregunta que no pude contestar, póngale ahí. No pude contestar esta pregunta de tarea esta semana. Tengo que estudiar, me preguntó esto. Y vaya al tema, no sé, pastor, ¿me lo puedo explicar? Vaya a Facebook y entre allí donde enseñé acerca de los temas del Espíritu Santo. Y ahí repásenlos, ahí ya lo enseñé. A lo mejor no vino ese domingo. Esta iglesia, en cuanto al Espíritu Santo, hermanos, ¿creemos en las lenguas? A ver, ¿quién me contesta? No creemos en las lenguas porque no están, al día de hoy no están vigentes, tuvieron su tiempo. La ciencia acabará, las lenguas cesarán. No hay vida. Enseñé acerca de la función de las lenguas en el libro de los Hechos. ¿Sí? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién puede desarrollar los frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Alguien contesta. Solamente una persona que es salva, ¿por qué? Porque mora en el Espíritu. Pero ya contestó. Porque mora en nosotros. Porque mora en nosotros. ¿Cuándo empezó a morar? Cuando aceptamos, cuando creímos, cuando le recibimos. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? Cuando creímos, cuando le aceptamos. ¿Cuál es la obra que él hace? La primera. Dice hermano Andrés, nos da poder para predicar el Evangelio. Sí, pero hay una primera obra que él hace. Nos da poder, dice usted, hermana, ¿verdad? Pero hay una primera obra que hace el Espíritu Santo. Cuando creemos, la primera obra, la primera función que hace en nosotros. La salvación. No, cuando soy salvo, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Nos sella. Hábleme. Nos sella. Tito 3:5 ahí dice, provoca en nosotros la renovación. Él nos redarguye de pecado. Para que una persona sea salva, ¿sí? Aquí tengo a la hermana Nadia. La hermana Nadia aquí está. Ella es católica, no ha aceptado a Cristo. Yo le hablo de Cristo. Al momento de que ella está escuchando, el Espíritu Santo le está dando te está diciendo la verdad. Tú necesitas de Cristo. Mira, tú estás enferma, necesitas pensar muy bien en tu salvación. Mire, señora, la tercera cosa es que Cristo murió. Ella está pensando. Primero empezó enojada, que ella es católica. Y luego yo cuando empecé a hablarle, el Espíritu Santo empezó la obra. Y ella dice, sí, quiere aceptar a Cristo, sí. Y acepta, el Espíritu Santo ya empezó la obra en ella, a redarguirla de pecado y provoca el nuevo nacimiento. El nacimiento del Espíritu, ¿sí? El nacimiento del Espíritu. Ella en su alma nace de nuevo, ¿sí? Es la obra de regeneración. Nos salvó no por obras, sino por el lavamiento, por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Eso ya lo enseñé. Bueno, los frutos del Espíritu Santo, hermanos. El fruto de benignidad. ¿Qué era benignidad? A ver, los que no han contestado. ¿Qué es benignidad? ¿Qué es bondad? ¿Qué es benignidad? ¿Qué es bondad? Mas el fruto es amor, gozo, paz. Eso ya lo saben. Y luego dice benignidad, bondad. Ahí lo apuntó, lo tiene apuntado, léalo, la libretita. Yo les he encargado una libreta para que apunten. Nomás vaya a la hoja donde
fruto del Espíritu Santo. Por favor, pues aquí está benignidad. Es leanlo, no lean. A la escuela, hermanos, lleven su libretita, apunten, analicen. No, hermanos, hay gente que habla mucho y no dice nada. No necesito pluma, pero hay gente que dice, va a estar fulano de tal, me llevo mi libreta porque ese hombre me enseña. Hay unos que es puro circo, nomás gritan, no enseñan nada, pero hay gente que hablan y, oiga, es tremendo, yo apunto, yo analizo, estoy tomando mis notas porque hay personas que me enseñan Biblia. Hay gente que habla muy bonito, pero no me da nada nuevo, nomás me emociona, me motiva y me alienta, ¿verdad? Y dijo un amigo mío, Asamblea de Dios, nosotros los pentecosteses somos muy predicadores, no hay muchos maestros. Y dice, les presento al hermano Villarreal, es uno de los maestros bautistas de México, y deberíamos aprender de los bautistas a analizar más. Dice, los errores del pentecostalismo es que tenemos mucha gente que anda predicando lo que no ha analizado, no ha estudiado. Yo no digo nada. Él está admitiendo, ¿verdad? Lo que sí yo veo es que muchas veces nosotros nos falta estudio, análisis. Entonces estamos viendo el Espíritu Santo. No hemos entrado a la clase. Todavía no estamos en la clase. ¿Sí? Estamos aquí relajados esperando que lleguen los demás. Si van a servir café, pásenme uno. A ver, el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo está aquí el Espíritu Santo, hermanos? ¿Desde cuándo está aquí el Espíritu Santo? Desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Desde que aceptamos a Cristo. ¿Quién fue el primero que aceptó a Cristo? Que desde ese día está el Espíritu Santo. Entonces, ¿desde cuándo está el Espíritu Santo aquí en la tierra? Desde que Cristo partió. De que Cristo partió, nos dio el Espíritu Santo. Antes de eso no estaba el Espíritu Santo. Pues estaba Él, y Él el mismo. Estaba Cristo, ¿verdad? Ahora, acuérdense que la Trinidad son tres personas diferentes que son un mismo Dios. Amén. Dios tiene el poder, es un misterio, pero aunque es un misterio, podemos llegar al punto en que el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Cuando Jesús se va, se sienta a la diestra de Dios. Puedo ver al Padre y al Hijo a su lado, sentado, y el Espíritu Santo en nosotros. Pastor, veo tres, ¿sí? Nos ven muchas veces en el bautismo de Jesús, ahí ven los tres. En el id y hace discípulos en el nombre de ahí veo los tres. En la bendición de Pablo de Corintios 12:15, por ahí al final de 2 Corintios. Y el amor del Padre y el amor de Dios, de Cristo y el Espíritu, la comunión del Espíritu sea como veo en la bendición, veo a los tres. Ahí en 1 Juan 5:7, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estamos hablando mucho del Espíritu Santo porque la gente ignora mucho del Espíritu Santo. Y los que tratan la doctrina del Espíritu Santo la están regando. Muchas veces lo explican mal o lo entienden mal o se dejan llevar por las experiencias, por lo que sienten, por los sentimientos y no por lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es muy clara para decir, probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Ok, hasta aquí no hemos empezado la clase, son las 10:20, vamos a empezar. Buenos días, que Dios les bendiga. Ya no puedo esperar más. Vamos a la palabra de esta mañana y vamos a ver un panorama, vamos a ver una idea acerca del Espíritu Santo a través de la historia bíblica, a través de la Biblia. Para eso empezaremos con 1 de Juan 3:24, donde dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mantengan su Biblia ahí en 1 de Juan, por favor, y también leeremos Génesis 1:1. Génesis 1:1. Estudiemos el Génesis, primer libro de la Biblia, escrito por Tobías, por el apóstol Pablo. Los primeros 5 libros de la Biblia. Apúntele. Moisés.
escribió Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿qué? Estaban sobre la faz del abismo, todos juntos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Estaba en la tierra? ¿Estaba en el mundo? Sí. Sí, aquí veo yo, muy clarito, pastor. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo la tierra, el Espíritu Santo se movía. Ya estaba, ¿sí? Tiene coexistencia con el Padre, porque no fue el Padre y después fue el Espíritu. Tiene coexistencia. Dios es eterno. Jesús, el Padre, el Hijo, son tres a la vez, simultáneamente. Es el mismo Dios. Ya le hemos dado la enseñanza de la Trinidad. Vayan a un tema que di yo sentado en mi casa tomando café. Les di 2 domingos acerca de la Trinidad. Les expliqué. Vayan ahí están en las grabaciones. Ahora, en esta mañana vamos a hablar panorama del Espíritu Santo a través de la historia bíblica. El Espíritu Santo venía solamente a las personas, ya estaba en la tierra, pero venía a poseer o a morar momentáneamente en alguna situación para alguna función en especial. Todo lo que ve usted en el Antiguo Testamento como hazañas de hombres de Dios que hablaron, profetizaron en el poder, con fuerza, que hablaron palabras mesiánicas. Cuando Isaías menciona que mas el herido fue por nosotros, molido por nuestros pecados. Cuando usted menciona que Ezequiel, allá en capítulo 2, que va a predicarle a pueblo rebelde, casa rebelde, terca, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. No, era la persona del Espíritu Santo en la vida de ellos. Entonces, toda hazaña, toda función eficaz en la vida de los siervos de Dios del Antiguo Testamento eran apoyadas, operadas, eran hechas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, y usted lo puede ver eso en el capítulo 2, en el capítulo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu, Ezequiel, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía de que me hablaba. Es el Espíritu Santo que nos hace oír cosas que nadie más puede oír. El Espíritu Santo. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando venimos llenos del Espíritu Santo, Señor, llena mi vida del Espíritu Santo. No me dejes ir en la carne, estar peleando con el pastor, con la enseñanza, con el estudio. No permitas que vaya yo en mi carácter, en mi genio. Mi genio es cierto. Hay gente que es así, bien contreras, todos contreras. Necesitamos orar, Señor, lléname del Espíritu Santo, para que con una actitud, una mentalidad, una función del Espíritu Santo pueda yo relacionar lo que estoy escuchando. Es el Espíritu Santo en los individuos haciendo, moviendo, trazando, haciéndonos comprender o haciendo las hazañas que ellos tuvieron. El Espíritu Santo venía solo a ciertas personas para efectuar una labor muy en particular. No habitaba en el individuo permanentemente. Antes de que Jesús dijera, me voy a ir, antes de que Jesús dijera, pero yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, porque no le ve, no han visto la luz, no han visto su palabra, no han visto su gloria, no han visto, están cegados el entendimiento. El diablo les cegó el entendimiento para que viendo no vean, oyendo no oigan, haciendo sencillo el Evangelio, no lo creen. Pero ¿cómo? ¿A poco nomás aceptando a Cristo? No lo creen. Pero ¿cómo? ¿A poco nomás? Entonces todo, dijo un viejito, entonces todos mis 60 años que yo he estado creyendo que haciendo sacramentos, portándose bien, ¿he estado equivocado? No es por obras, es por gracia. Es don de Dios. Efesios 2, 8 al 9, ahí lo dice.
y a las pruebas me remito. La Biblia es muy clara, muy precisa en ese aspecto, muy enfática. Es por gracia, es don de Dios, no por obras, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Efesios 2:8, Tito 3:5, 1 Timoteo 1:15 y 16, Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 10:28, Juan 10:31, Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5, textos que no solamente ustedes, pero hay gente que nos ve y que está queriendo dar el paso a aceptar a Cristo. ¿Cómo sabe usted que no? Un catequista, un sacerdote o alguien como Nicodemo, que era un principal de entre los judíos, que vino a Jesús de noche, porque no van a decir que ya andan chaqueteando, tenía miedo por los judíos, ¿verdad? Entonces andan checando el dato. Digo versículos que usted ya los sé, apúntenlos, analícenlos, y usted debiera citarlos así fluido. Cuando pastor puede venir, no, cítelos usted, hable usted con ellos, explíqueles usted, ¿sí? Entonces mucho tiene que ver la escuela a la que va. Si usted va a una buena escuela dominical donde aprende textos, versículos, pues, imagínese el nivel que trae, que va al Tecnológico de Monterrey, imagínese el nivel que trae, que va al UDEM, el individuo, debe traer nivel, ¿no? No, que fue a la escuela esa hechiza de que de vez en cuando el maestro no va y a veces la hacía, no. Panorama bíblico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, decimos en esta mañana que, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Antiguo Testamento. ¿Qué hemos dicho? Dígalo con lo que sea, lo que yo mencioné, lo que yo acabo de mencionar, lo que sea, lo que se le quedó, lo que apuntó, ¿qué apuntó? ¿Qué escribió, hermano Juanita? De Génesis 1. Génesis 1:2, que el Espíritu Santo Se movía. ya estaba en la tierra. El hecho de que el Espíritu Santo no moraba en el Antiguo Testamento, eso no quiere decir que no estuviera el Espíritu Santo presente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más dije? Que en el Antiguo Testamento no moraba permanentemente, pero ¿comenten? Moraba en las situaciones que se venía para las personas que iban a las personas que iban a hacer una función, un trabajo, una labor dada por Dios. ¿Sí? ¿A poco creen que Sansón mató a quién mató Sansón? Mató a un león. Tenía el Espíritu Santo en Esa no me la creo, eso de que mató a un león sobeco, que goleado, ¿cómo está eso? Era el poder, era el Espíritu Santo en la vida de la persona. No, aunque la Biblia hable de cosas grandes, milagros, tiene su explicación, no es nomás historias fumadas, hechizas o sacadas ahí de... No, tiene su explicación, era el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Sí? Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era permanente. Comenten. La morada del Espíritu Santo era permanente. Sí, no, sí, díganme, estamos estudiando escuela dominical. No. ¿Qué sucedía? Lo dijo ahorita el hermano Leodoro. A ver, alguien explíquelo. No moraba el Espíritu Santo en todas las personas. Venía solamente a ciertos individuos. Y esa estancia en el individuo era permanente o era temporal. ¿Mande? Era momentánea, era temporal, mientras el individuo tenía una labor, una acción, un trabajo, o mientras él estaba con Dios, metido con Dios en la tarea o el trabajo que él hacía. Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, Isaías 61:1. Él no está exagerando, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces decimos que en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Cuando Jesús
dice que habla del Espíritu Santo, ahorita te voy a explicar, pero en el Antiguo Testamento ya estaba, pero no moraba en todos los individuos creyentes, sino que moraba en el individuo que requería una labor, una función, una tarea, si era profeta, si era sacerdote, si era como David. ¿A poco cree que David habló esos pasajes mesiánicos allá en el capítulo 22 donde habla acerca de Jesús? ¿A poco cree que los habló de inspiración personal? No. Usted dice que no, pero los demás están pensando que sí. No. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Los salmos, ¿los han leído los salmos? ¿Qué les parecen? Es toda una botica, todo un centro de especialidades. ¿Qué le duele? ¿El ojo? ¿La muela? ¿El vaso? ¿El intestino? ¿Qué trae problemas con el colon? ¿La pierna se le duerme? Es un centro de especialidades el libro de los salmos. La mayoría los escribió ¿quién? David. ¿Cómo le atina? Como si fuera todólogo, un doctor especialista en todo, porque era inspirado. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Sí, porque yo no puedo aceptar cuando yo veo a simples hombres. Allá encuentro, ¿quién fue? Ageo, boyero, o sea, trabajaba con animales y luego sale del profetizando y predicando. Oye, espérate, tú no. Cuando yo veo a Pedro y Juan, que eran hombres del vulgo, sin letras, sin escuela, y de repente le andan predicando a gente de caché, de categoría, de cultura, con mucho poder, era el Espíritu Santo. ¿Sí? Era el Espíritu Santo. Cuando encuentro a hombres sencillos, hermanos, en la Biblia, simples pescadores, es lo que el mundo no entiende. Y Jesús les preguntaba, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Esperaban a alguien así, con mucha cultura, mucho récord, muchos honores y doctorados. La gente se asombra cuando un simple hombre empieza a hablar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Claro, el Espíritu Santo no avala la ignorancia, ni la falta de santidad, la falta de consagración, no avala, al contrario, es la antesala para que el Espíritu Santo sea efectivo, humillarnos delante de Dios, obedecerle, servirle, amarle con todo el corazón y querer ser usados por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo ya estaba en la tierra, solo venían ciertas personas para cumplir funciones, su estancia de creyente no era permanente, y entonces Jehová, vamos a ver varios pasajes donde hay varios versículos donde se nos dan ejemplos donde el Espíritu Santo venía. Números 11:25. Números 11:25. Usamos la Biblia, una iglesia bíblica usa la Biblia, lleva la Biblia, se estudia la Biblia. Números 11:25. ¿Ya lo tienen ahí? Léanlo a las 3. 1, 2, 3. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Profetizaron debido a qué, hermanos? ¿A qué? Al Espíritu. Entró en ellos el Espíritu, es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos 70 varones. Tenemos también el ejemplo de Números 24:2. Números 24:2, por favor. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam. El Espíritu de Dios vino sobre Balaam para profetizar. Dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, y empieza las palabras proféticas, los hombres de Dios. ¿A poco cree que Daniel, el libro de Daniel, lo que se escribió de Daniel, ¿a poco cree que fue escrito nomás como un libro histórico con tinta de estadista? Lo que sucedió y esto pasó y esto se dijo, y toda la profecía que trata ahí de la semana 70, la venida de Cristo, de los días finales, fue nomás pura chiripa.
esa profecía, el libro de Daniel, como Ezequiel, como los libros de Zacarías, Malaquías, como los profetas menores, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Sofonías, Miqueas, Nahum, Habacuc, etc. Son libros que son escritos por mano humana, válgame la redundancia, pero son inspirados por el Espíritu Santo, que les dio a escribir aquellas profecías que, oiga, todo se está cumpliendo. Amén. ¿Sí? Amén. Todo se está cumpliendo. Vaya Miqueas, y tú Belén, y Jesús nace en Belén. Y va Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Le preguntas a un judío, ¿a quién aplica Isaías 53? Maltratado, mas él afligido, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mahoma no, Buda tampoco sufrió. Lo único que sufrió y pasa a la cruz y ves a Jesús es él, está hablando de él. Amén. ¿Quién le dijo a Isaías? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. No había otra manera. No hay otra manera, no hay periódico, no hay prensa, no hay cosas digitales. Y el Espíritu, pues es 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán de Satán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, rey de Satán. ¿Alguien tiene el texto ahí? ¿De quién estaríamos hablando? De Otoniel. Es uno de los jueces, Otoniel. Y luego continuamos con otro texto en la Biblia, Jueces 6:34, y estaríamos hablando de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? La hambruna, 7 años donde no hay chamba, no hay comida, no hay nada. Bueno, sí hay chamba, pero no hay cosecha. Vienen los madianitas, roban, y el 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Y empezó la batalla. Gedeón le echó las ganas. Gedeón logró victoria para el pueblo de Israel. Un simple hombre, no era profeta, no era predicador, no era, simplemente él se levantó y con el valor, vamos a hacer así. Y la victoria que él alcanzó fue debido a que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre él. No era permanente, acuérdense, no es para siempre, pero es por el tiempo que requiere hacer aquella función. Así, entonces, hasta por eso es muy necesario que cada que una persona no es permanente en nosotros, el Espíritu, pero nada más cuando se hace una función, nada más o hablar de alguien, es cuando necesitamos buscar el Espíritu Santo para poder tener esa facilidad de palabra. Ellos no tenían la presencia en ellos, venía el Espíritu Santo y automáticamente tenían la fuerza, el poder, el ingenio para hacer aquello, el valor, el atrevimiento. Nosotros ahora, ahorita vamos a llegar, en nosotros ya es permanente la presencia, Sí. más necesitamos pedir el poder y ser llenos. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y las iglesias, la semana pasada, y las iglesias eran fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Esta iglesia está fortalecida. Amén. ¿Todas estarán fortalecidas? Ahorita vamos a llegar vamos a entender un poquito más. Para no adelantarnos, ahorita seguimos y le damos más respuesta. Jueces 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Me hace que yo no despedazo un cabrito también glorioso, de la piel, imagínense, tenía la fuerza para despedazar al león. ¿Sí? ¿Qué poder da el Espíritu Santo? Antiguo Testamento, estamos hablando de un panorama de ejemplos de personas que el Espíritu Santo vino sobre ellos. 1 Samuel 10:10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl, el rey Saúl, primer rey en Israel, el rey Saúl, y profetizó entre ellos. Empezó a hablar unas cosas tan preciosas
y tan nada que ver con él, no tiene nada que ver con su persona. Tú dirías, ¿cómo habla cosas tan bellas y tan preciosas si él, Saúl, pues primero tenía complejos? ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo estaba escogiendo para ser rey, él quería quedarse con las maletas. ¿Se acuerdan? Sí. Imagínense quedarse ahí de maletero, ahí en el aeropuerto, o ahí en la central de autobuses, ahí con el diablito, cuando Dios quería que fuera ¿qué? Rey. El hombre se sujeta al plan, es ungido por Samuel, y viene el espíritu de él y profetiza. Qué hermoso habló. Sin embargo, estamos viendo ejemplos, ¿verdad? Estamos dando ejemplos. Vamos al versículo, ayúdenme por favor aquí, porque a estas cosas se le acabó la pila. Y vamos a ver uno más. 1 Samuel 16:13, David, 1 Samuel 16:13, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el ángel, el espíritu de Jehová, ¿sí? El espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Está clarito, hermanos? Ejemplos. Vamos a ver. Entonces nos queda claro, hermanos, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para acompañarles en la función, el trabajo, la tarea, la labor o la hazaña que habrían de hacer, apoyados, respaldados, operados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Cuál de ellos habló en lenguas? Ni nuestro hermano Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando se vieron las primas, ¿se acuerdan? Les brincó el frijolito, ¿verdad? Estaban llenos del Espíritu Santo ya. Juan el Bautista, ¿cuándo habló en lenguas? No sé, Jesús, pastor, es que me dijo mi prima, mi tío, dice mi cuñado que si no habla en lenguas no tengo el Espíritu de Dios. Bueno, hágale preguntas. Y Juan el Bautista no era salvo, nunca habló en lenguas y tenía el Espíritu Santo. Y todo el Antiguo Testamento tenían esos hombres, estoy viendo que tenían el Espíritu Santo. Profetizaron palabras con coherentes mensajes, profecía, pero ni uno se habló palabras distorsionadas, lenguajes desconocidos. Ellos hablaban palabras, mensaje, ¿sí? Enseñanza, hablaban historias dadas por Dios. Entonces, la cosa no es discutir. Cuando alguien piensa de una manera, yo nomás le hago preguntas para que razone. Hay que razonar, hay que cuestionar, hay que preguntar. Quien va a buscar una verdad tiene que preguntar: ¿a qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Y cómo fue? ¿Cuántos subieron? ¿Quién vio? ¿Hay testigos? Vamos a cuestionar los testigos. ¿Usted estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo usted? Siempre hay que hacer preguntas. No, es que en nuestra iglesia. No discuta, escuche, atiendan, oiga. ¿Sí, digo? Oye, ¿y qué haces con el texto de Corintios 6:19? Oye, ¿y qué te parece acá donde dice el libro de Romanos 1:16? Hagan preguntas. La persona tiene que ir a un momento en el que no, pues no sé. Bueno, aquí entro yo, aquí entras tú, hermano. ¿Sí me explico? Aquí no sabes, te voy a explicar. Esto es así. Y ya explicamos a través de la palabra de Dios. Pero no discuta, no vale la pena, dijo aquel. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora, Mano de Oro dice que necesitamos que venga el Espíritu Santo a nosotros cuando vamos a hacer la tarea. El poder, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora vive y permanece en el creyente. El Espíritu Santo vino el creyente al ser salvo. Gálatas 4:4. No sé si tengo los textos ahí, ¿verdad? La siguiente y luego atrás. No, por atrás, no bien. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos ha dado el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Jesucristo dijo: yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El que Él envía cuando le recibimos. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, eso es el comprobante de que somos salvos. Ahí en Efesios capítulo 1, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:3. Y Gálatas 3:2 dice: esto solo requiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque le estaban poniendo mucho énfasis a las obras. La iglesia de los Gálatas estaban teniendo problemas porque ya se les había dicho que la circuncisión, la ley, el Shabbat no salva. Pablo los deja cantando coritos, escuchando palabras. Dejó al hermano, no recuerdo a quién dejó allí, Gálatas, ¿se va? Después le dicen a Pablo: oye, que ya se andan circuncidando ahí en Galacia. ¿Cómo? Pues si no les dije que la ley ya no les dije que el Shabbat ya no, pues no les dije. Entonces Pablo les escribe: hermanos, ¿qué pasó? No, es que hay las obras, es que la ley. Pues no les expliqué que la ley no salva, que las obras no. Y Pablo les manda una carta donde les pregunta: ¿qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Contéstelo usted. Por el oír con fe. Contéstela. Por el oír con fe. Por el oír con fe. Porque el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Romanos 1:16 en adelante. Adelante. Entonces vino el creyente al ser salvo. Si hay salvación para aquel que cree, aquel que acepta, aquel que recibe a Jesús. No aquel que se hace bautista o mente o no, cambia religión. Puedes cambiar de religión y no cambiar tu persona y tu corazón. No porque estés en un gallinero ya eres una gallina. No porque estés detrás de un escritorio ya eres de estudio y licenciado. No porque te pongas un saco ya eres licenciado. No se engaña. Ser salvo es un milagro de Dios. Es una obra de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. A nosotros nos queda bien claro, pero hay gente que está bien enojada con lo que yo digo. Porque si yo dijera esto en tiempos del oscurantismo, allá en 1500, 1600, hombre, me quemaban vivo, hermano. Me sacaba. Dios, si hubiera un Judas adentro, hombre, les voy a decir lo que está predicando. Y vienen por mí, me llevan, me queman. ¿Saben? Muchas veces los cristianos no tenían pastores, los quemaban, los mataban. Los cristianos tenían que analizar, estudiar, aprender, ya no como pastor, sino como creyente, como individuo. Amén. Para poder expresar y presentar defensa. El Espíritu Santo vive y permanece en el creyente, ahora a través de Cristo, en el sacrificio. Él sopló el Espíritu Santo después de la resurrección. Él lo prometió allá en Juan 16. Si me gustaría ver ese versículo. Él lo prometió en Juan, creo que es Juan 14. O Juan 16. ¿Vale? 14 y 17. 14 y 17. Desde el 16. Juan 14 y 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Hay la diferencia en estar con y morar en? ¿Si hay la diferencia? ¿Qué pastor? Si hay la diferencia del Espíritu Santo, de que mora, en ese momento moraba con los cristianos, con los creyentes, pero al momento de que Jesús partiera, resucitara, el Espíritu Santo entonces moraría en ellos.
En ese momento moraba con ellos, pero después moraría en el creyente. ¿Sí hay la diferencia? Sí, muy claro. ¿Ok? Solamente una persona puede representar a otra persona. Solamente una persona puede representar a otra persona. ¿Verdad? Vino el delegado, vino el diputado, no vino, mandó una chichita, señores, va para, el diputado no le fue posible, pero manda esto y este cheque y que está con ustedes, que está muy interesado y bla, 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 bla. Pero nomás una persona puede representar a otra persona. Y el santo dice, voy a enviar otro consolador. Yo soy uno, yo cuando estaba con ustedes, lloré con ustedes, los amé, los cuidé, el que estaba malo los sané, yo los consolaba. ¿Qué tiene? Señor, a ver, ven para acá. Señor, ven para acá. Sí, Señor, ven para acá. Él consoló, él dio abrigo, él dio consuelo, él dio paz, fortaleza, él apacentó, cuidó, aligeró las cargas. Me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Voy a enviar otro consolador. Solamente otra persona puede tomar el lugar de otra persona. ¿Sí? Hablando de 1 Juan 3:24, hermanos, ya lo vimos al principio. 1 Juan 3:24. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que está en la palabra está en Dios. El que está en obediencia a su palabra está en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nos ha dado el Espíritu Santo. Dice Juan. ¿Fue Juan? Dice Juan. Juan el amado, Juan el apóstol. Juan es el que escribió Apocalipsis. A propósito, ¿cómo escribió Apocalipsis? Gracias a un cigarro de marihuana. ¿Cómo escribió Apocalipsis? Inspirado por el Espíritu Santo. Y Juan lo dice, creo que dice Juan en Apocalipsis 1:8. Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan lo dice. Antes de empezar el libro de yo, Juan, estaba, para empezar, declara que es él. Para que no diga que no. Dice que Juan escribió. No, Juan dice, yo, Juan. Así por delante, hermano. Yo, Juan, estaba en el Espíritu, ¿verdad? Así como los profetas estaban en el Espíritu y venía revelación, venía palabra. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, vino la palabra de Dios, la inspiración. Vive y permanece el creyente. Vamos. Bueno, aquí en estos textos de San Lucas encontramos ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Por tiempo, hermano, vamos a ir más rapidito. Por Lucas 2:25. ¿Alcanzan a leer? 1, 2, 3. Si me vamos afuera, esperaba la construcción de Israel, un viejito, nomás para morirse. Señor, permíteme ver al Mesías, permíteme. Cuando se encuentra con María y José y tiene a Jesús, Él da gracias, porque sus ojos miraron y Él descansa, el Padre. ¿Ah? Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cuándo lo leo? Venga el segundo. Hechos 2:3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vino el poder. Y empezaron en Hechos 2 a predicar, y la gente que estaba ahí, partos, medos, elamitas, árabes, egipcios, babilónicos, de Asia, de Chipre, de Macedonia, si había italianos, si había de España, si alguien allí andaba de alguna etnia o tribu, cuando Pedro predicó, le entendieron el mensaje de la palabra de Dios. Jerusalén siempre ha sido, es el centro de la tierra. Jerusalén es el centro en el mapa geográfico, es Jerusalén. Ahora, de ahí, hermano, era un centro de culturas, y Dios
sabía, mandó el poder y hablaron en lenguas el poder del Espíritu Santo. Pedro, el que no estaba estudiado, se aventó el primer mensaje en Hechos capítulo 2. Aquel que negó al Señor, pastor, el cobardón, sí, se levantó en el poder de Dios. ¿Y cuántas almas se salvaron? Hechos 2:41 al 40 y tantos, 3,000 personas fueron salvas. 3,000. Cosas que hoy en día pues, pasa muy seguido, ¿verdad? Yo de hecho infinidad de veces, ¿verdad? Ay, pastor, entonces usted, sí, hermano, yo estoy peor que Pedro. No le eché tierra a Pedro, porque ¿dónde me dejan a mí? Y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Todos, hermanos, todos necesitamos el poder. La ama de casa, el esposo, el hijo, el estudiante, el trabajador, el obrero, el empleado, el líder, el administrador, el contador, el abogado, no se diga el policía, el político, que Dios los ayude. Necesitan el poder del Espíritu Santo. 3. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Sí? En el tiempo de los apóstoles. Una cita más, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí se encontraba Cornelio con sus parientes y vecinos, junto a toda la gente. Cornelio, un gentil, un hombre gentil que daba muchas limosnas. Cuando él iba allá a sus cultos, sus reuniones, él ayudaba, era buena gente, daba limosnas, tenía muy buen corazón, no era salvo. En una visión le dice Dios a Cornelio: oye, va a venir alguien, le da chance que venga. Y luego a Pedro le dice: oye, le enseña un manto con animales inmundos, ¿se acuerdan? Amén. Y ¿qué pasa, Señor? No, en la visión come. No, pero ¿cómo si yo no como? Eso es inmundo. No digas inmundo lo que Dios limpió. Alguien va a venir y te vas a ir con él, es gentil. Porque ustedes los judíos son bien elitistas. Vas a ir a la casa de un gentil. ¿Pero quién es? Ahorita van a llevar por ti. Y enseguida le tocó la puerta, bien, va Pedro, le habla y se da cuenta, les habla la palabra y enseguida cae el poder. ¡Wow! Hasta los gentiles tienen el poder del Espíritu Santo. Es Dios, es la obra de Dios. Sigo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, en Hechos 19, 6 al 7. La palabra tenía que diseminarse, predicarse, hablarse, enseñarse por todos lados. Era la urgencia. La obra de Cristo no es una obra, no es una historia para quedarse callada. No es normal que después de un acto tan precioso de sacrificio, de muerte, de cruz, no se diga, no se hable. No es normal. Habiendo una obra como un nacimiento de un bebé, es normal que la gente, oiga, ¿cómo les felicidades? La señora ya se le dio. Después de un acto tan precioso, también tan esperado, se divulga, ¿verdad? ¡Fue niño! Dice el carro, ¡fue niño! ¿Lo han visto? La obra de Cristo es una obra para contarse a todo mundo, pero no todo el mundo habla el idioma, ¿verdad? Arameo o griego. No todo el mundo habla hebreo. Se requerían el poder del Espíritu Santo para soltar una historia tan hermosa, tan grande, tan única, inigualable, la historia de Cristo. Entonces Dios capacitó y vino el poder. Seguimos adelante. Entonces vamos a terminar aquí porque el tiempo ya no me da oportunidad. Yo quería decirles que el Espíritu Santo nos ayuda en las tareas ahora, en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, ahora después de la resurrección, nos ayuda a permanecer. Juan 14:6, dale nada más una pasadita. Juan 14:6, número 1, produce la regeneración y renovación. Yo les dije hace rato cuando empieza el Espíritu Santo a hacer la obra en el creyente.
cuando acepta a Cristo, pero aún un poquito antes, unos minutos antes, unas semanas antes, redarguyendo, quebrantando, tocando el corazón de la persona. El Espíritu Santo obra, ¿verdad? Hay quienes dicen, ¿verdad?, de Berenice, esposa de Pilato, que ella tenía sueños. ¿Alguien sabe? Tenía sueños y como que, viejo, ese hombre no te metas con él, no tengas nada que ver con él, porque anoche tuve unos sueños que no te imaginas. Y la mujer, viejo, yo creo que ella, el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de ella. ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que sí? Si no hubiera sido así, no hubiera sentido ese problema. Eran sueños acerca de un inocente de Jesús de Nazaret. Vamos a ver dos. La obra, lo que funcione, recuerda las palabras de Cristo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra inspirada por Dios. El Santo me habla, me dice, es cierto, oye, eso está en la Biblia. Hoy ese predicador está enseñando la Biblia, es correcto, eso está escrito, es palabra de Dios, acéptalo, créelo. Es lo que entiendo yo. ¿No entiende usted eso? ¿O algo mejor? Vamos adelante. Testifica acerca de Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo se ve del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nos ayuda en la ganancia de almas, tocando puertas, hablando de Cristo, en el camión, en la esquina, en la plaza, en el hospital, en la cárcel, en el tutelar. ¿En dónde ganamos usted? Ahí en las tortillas. Ahí en la leche. ¿Dónde ganas? Ahí en la placita, paseando el perro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ay, ahí gana más usted. ¿Dónde gana más usted? Ahí en el café. ¿Dónde? Que la gente gana más de una manera o de otra, buscan, ¿verdad? Y hablarle de Cristo. Hay unos hermanos en los mercaditos predicando, otros con una tablilla que dice la única cosa que Dios no puede hacer. Y le abren, pásale, adelante. Y le abren, y empiezan a ver el mensaje ahí. ¿Me permite explicarle? Sí, ¿cómo no? Le dan un vasito de agua y ahí lo tienen hablando. Hay gente, pero no, hermanos, ¿qué les pasa? Bien viva, pastor, yo no puedo ganar almas así como ustedes, casa por casa, pero yo donde ando, de hecho el hermano Pepo y el hermano Cuco, yo los traje. Cuando la gente tiene el poder, busca, Señor, Espíritu Santo, úsame, y hasta el ingenio se les abre, ¿no? Así no, es que no, se me olvida todo. Busquen el poder, pidan poder, no puedo, busquen el poder, el sí puedo en el Espíritu Santo. ¿A poco creen que no tiemblan las piernas cuando predican en la calle, en la plaza o en el camión? Entrando y el gallo. ¿A poco creen que es cuestión de.? No, es el miedo. Es el miedo. Versículo el que sigue. Poder del Espíritu Santo convence al mundo del pecado. El número 5, ya tengo que seguir, tengo que terminar. Número 5, guía a toda la verdad. El Espíritu Santo. Nos ponemos en pie, sigue, ¿no? Panorama bíblico del Espíritu Santo y el texto fue 1 de Juan, nos ponemos de pie, 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 3:24. Este estudio lo escribo yo y luego lo paso a presentación PowerPoint. No es algo que me mandan, es el estudio, el análisis, la enseñanza. 1 de Juan 3:24, lo repetimos todos juntos. 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.